Ay, a veces mi mamá me da un asco. Parece que nunca salió de su rancho. Escuché la voz de Javier, mi único hijo, atravesar la ventana abierta que daba al patio de mi casa en Coyoacán. El sonido de su risa y la de Mónica, su mujer, se mezcló con el aroma de los geranios que regaba con tanto esmero. El agua de la regadera siguió cayendo sobre la tierra húmeda. Mis manos no temblaron. No fallaron su cometido. Sentí cómo la noche de la Ciudad de México, usualmente fresca y llena de vida, se volvía pesada, silenciosa. Cada gota que caía al suelo parecía marcar un compás, un latido lento y doloroso dentro de mi pecho. El mundo se detuvo en ese instante, congelado por esas palabras que no fueron un susurro, sino una declaración lanzada al aire con la despreocupación de quien se siente dueño de todo, incluso de la dignidad de su propia madre. Continué con mi labor, moviéndome con una lentitud deliberada de una maceta a otra. Mi cuerpo se negaba a reflejar la tormenta que se había desatado en mi interior. Cualquiera que me hubiera visto en ese momento solo, habría notado a una anciana cuidando de sus plantas, una rutina nocturna como cualquier otra. Pero por dentro, cada fibra de mi ser se había tensado. Era un mecanismo de defensa que había perfeccionado con los años. La quietud externa como un escudo para el caos interno. Masticaba el dolor en silencio, tragándolo como una medicina amarga que, en lugar de sanar, envenenaba lentamente el alma. La procesión de mis movimientos era una forma de oración, un mantra físico para no desmoronarme ahí mismo, de rodillas sobre la tierra fría, bajo la mirada burlona de la luna que se asomaba entre los edificios. Las palabras de Javier no fueron solo un insulto, se sintieron como una piedra lanzada con fuerza contra mi esternón, dejándome sin aire, helada hasta los huesos. La palabra asco retumbaba en mi mente, un eco obsceno y persistente. ¿Asco? ¿Yo? ¿La mujer que limpió sus lágrimas y curó sus fiebres? ¿La que vendió tamales en la calle para poder pagarle los libros de la preparatoria? Un frío glacial me recorrió la espina dorsal. Un frío que nada tenía que ver con la temperatura de la noche. Era el frío de la soledad más profunda, la de darte cuenta de que el amor que entregaste sin medida te fue devuelto como una moneda falsa, brillante por fuera, pero sin valor alguno. La humillación no era nueva, pero esta vez tenía un filo diferente, uno que cortaba la última hebra de esperanza a la que me aferraba. Terminé de regar la última maceta y me erguí, mi espalda protestando en silencio. Caminé hacia la puerta de la cocina y al pasar por la ventana de la sala, los vi. Estaban acurrucados en el sofá que yo había comprado, riendo frente al televisor, completamente ajenos al cataclismo que habían provocado en mi universo. La luz de la pantalla iluminaba sus rostros, y en ellos no vi maldad, sino algo peor, una indiferencia absoluta. Para ellos, yo era parte del mobiliario, una figura antigua y descolorida que simplemente existía en el fondo de sus vidas modernas y exitosas. Entré en la casa sin hacer ruido. Recogí la taza de té que habían dejado sobre la mesa y me dirigí a la cocina. Mis pasos eran los de un fantasma en su propio hogar, un espectro cuya presencia solo se notaba para generar fastidio. En la soledad de mi cocina, mientras el agua del grifo corría sobre la loza, me miré en el pequeño espejo colgado junto a la alacena. Vi el rostro de una mujer de 76 años, surcado por las arrugas del tiempo, del trabajo, y ahora lo sabía, de una profunda decepción. No lloré. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, reemplazadas por una claridad tan dura y brillante como un diamante. Esa noche, el dolor no me doblegó. Me despertó. La humillación se convirtió en el combustible de una decisión que había estado gestándose en las profundidades de mi ser. Ya no era Elena, la madre abnegada de Oaxaca. Era Elena, la dueña de esa casa, la dueña de su vida. Y el precio del asco que mi hijo sentía por mí estaba a punto de volverse demasiado alto para él. La noche se hizo larga y pesada. Me retiré a mi cuarto, pero el sueño se negaba a visitarme. Me senté en el viejo sillón de mimbre junto a la ventana, el mismo desde el que vi a mi Javier dar sus primeros pasos en este mismo patio. Ahora,
Ese jardín de geranios se había convertido en el escenario de mi deshonra. La casa, que usualmente me abrazaba con sus paredes llenas de recuerdos, se sentía fría y ajena, como si sus cimientos supieran que algo se había roto para siempre. El silencio era total, solo interrumpido por el lejano murmullo del tráfico de la Ciudad de México. Una bestia que nunca duerme. Javier y Mónica ya roncaban en su habitación. Sus respiraciones acompasadas eran una prueba de la paz que yo no podía encontrar, una paz que ellos me habían robado con 6 palabras y una carcajada. Mis ojos se posaron en una fotografía en blanco y negro sobre mi buró. Yo, mucho más joven, cargando a un Javier de apenas unos meses. Mis brazos lo envolvían con una fuerza que era puro instinto, puro amor. Detrás de esa imagen había un mundo de sacrificios que él nunca conoció, o que quizás prefirió olvidar. Recordé el olor a masa y a guisado de mi pequeña cocina económica en la colonia Doctores, el vapor quemándome el rostro 12 horas al día. Recordé mis manos, siempre ásperas y agrietadas por el jabón y la cal, contando las monedas al final de la jornada. Cada peso ganado era una promesa, un ladrillo más en el futuro que yo construía para él, un futuro donde él no tendría que conocer el cansancio que a mí me llegaba hasta los huesos. Ahorré durante 20 años, privándome de todo lo que no fuera esencial. Mientras otras mujeres de mi edad compraban vestidos o se permitían ir al cine, yo guardaba cada centavo en una caja de hojalata debajo de mi colchón. La meta era esta casa, esta fortaleza en Coyoacán, que le daría a mi hijo un apellido, un lugar, una ventaja que yo nunca tuve. El día que firmé las escrituras, sentí que tocaba el cielo. No era solo una propiedad, era la materialización de mi amor, la prueba tangible de que una mujer humilde de Oaxaca podía forjar un destino diferente para su sangre. Le entregué a Javier su propia habitación, con una ventana que daba al patio, soñando que desde allí vería un mundo lleno de posibilidades, no un motivo de vergüenza. Recuerdo una noche en particular, cuando él tenía unos 8 años y una fiebre terrible no lo dejaba en paz. El médico había dicho que era una infección fuerte y que las horas siguientes serían críticas. No me moví de su lado. Con paños de agua fría en su frente, le canté las mismas canciones de cuna que mi madre me cantaba en nuestro pueblo. Sentía su pequeño cuerpo arder bajo mis manos y le rezaba a la Virgen de Juquila, prometiéndole cualquier cosa a cambio de la salud de mi niño. Al amanecer, la fiebre había cedido. Cuando abrió los ojos y me sonrió con esa inocencia infantil, sentí un alivio tan profundo, un amor tan vasto, que supe que no había nada en este mundo que no fuera capaz de hacer por él. Y lo hice. Pagué los mejores colegios que mi dinero podía costear. Me enorgullecía verlo con su uniforme impecable, cargando una mochila llena de libros que yo apenas podía entender. El día de su graduación de la universidad, como contador, me senté en la última fila del auditorio para no desentonar con los otros padres, como él me lo había sugerido sutilmente. Cuando dijeron su nombre y lo vi caminar por ese escenario para recibir su título, las lágrimas corrieron por mis mejillas. Creí, en mi ingenuidad, que ese era el final feliz de mi historia de sacrificio. Pensé que había criado a un hombre de bien, un hombre que entendería el valor del esfuerzo y la gratitud. Qué equivocada estaba. Ahora, en el silencio de mi cuarto, la imagen de mi hijo con su toga y birrete se superponía con la del hombre que sentía asco de mí. ¿En qué punto del camino se había perdido? ¿Cuándo el orgullo por sus raíces se convirtió en desprecio? Quizás el error fue mío, por protegerlo demasiado, por ponerle el mundo a sus pies sin exigirle que aprendiera a valorar el suelo que pisaba. Le di un hogar, pero no le enseñé a honrarlo. Le di educación, pero se me olvidó la lección más importante, la del respeto. La vergüenza que él sentía de mí era en realidad el reflejo de su propia pobreza, una pobreza de espíritu que ningún título universitario podía remediar. Observé mis manos, ahora suaves y manchadas por la edad, pero que aún recordaban el peso de las ollas y el ardor del comal.
Estas manos habían construido todo lo que él daba por sentado: la casa, el confort, el estilo de vida que le permitía a su esposa comprar ropa cara y a él sentirse superior a sus orígenes. Y mi recompensa era su desdén, su asco. La palabra seguía ahí, como un animal venenoso anidado en mi pecho. Pero el veneno, en lugar de paralizarme, comenzó a generar una extraña reacción química. Un calor que subía desde el estómago, una lucidez fría y cortante que despejaba la niebla del dolor y la confusión. Fue entonces cuando sucedió. No fue una explosión de ira ni un deseo de venganza. Fue algo mucho más tranquilo y profundo. Una llama se encendió en mi interior, una llama pequeña pero tenaz, la llama de mi propia dignidad que se negaba a extinguirse. Comprendí que había pasado años viviendo para él, definiéndome a través de sus logros y necesidades, y en el proceso me había olvidado de mí misma, de Elena. Había permitido que me pisotearan lentamente, un comentario sarcástico aquí, una mirada de fastidio allá, hasta llegar a esta humillación final. El amor de madre me había vuelto ciega, pero el dolor me estaba devolviendo la vista. El despertar fue silencioso, sin testigos. Fue una conversación conmigo misma, una reconciliación con la mujer fuerte que había sido y que aún vivía dentro de mí, sepultada bajo capas de abnegación. Ya no podía seguir siendo la alfombra sobre la que ellos limpiaban sus zapatos. Mi silencio ya no sería de sumisión, sino de estrategia. Mi calma ya no sería de resignación, sino de poder. La casa, mi casa, que había sido el símbolo de mi sacrificio por él, ahora se convertiría en el instrumento de mi liberación. No para castigarlo, sino para salvarme a mí misma. La justicia, a veces, no requiere de gritos ni de pleitos, solo de una firma en el lugar correcto. La certeza de lo que debía hacer se asentó en mi alma con una paz absoluta. No había duda, no había vacilación. El plan se dibujó en mi mente con una claridad meridiana, cada paso lógico y necesario. Iría al centro, hablaría con el licenciado Valderas, el viejo amigo de mi difunto esposo, un hombre recto y de confianza. Luego, al banco, a mover los ahorros que nadie sabía que tenía, el fruto de la venta de la cocina económica y de unas pequeñas pero astutas inversiones que había hecho a lo largo de los años. Javier creía que yo era una viejita ignorante que no sabía nada del mundo. Pronto descubriría cuán equivocado estaba. Me levanté del sillón y corrí las cortinas. Los primeros rayos del sol comenzaban a teñir de rosa el cielo sobre la Ciudad de México. Un nuevo día estaba naciendo. Y para mí, era el primer día del resto de mi vida. Una vida donde el respeto no sería algo que esperara recibir, sino algo que me daría a mí misma. Respiré hondo, el aire de la mañana llenando mis pulmones con una nueva energía. Ya no había dolor, solo una determinación tranquila y firme. La procesión había terminado. La guerra silenciosa por mi dignidad estaba a punto de comenzar, y yo, Elena, iba a ganarla sin levantar la voz. La decisión estaba tomada, y con ella, un peso enorme se levantó de mis hombros. Por primera vez en muchos años, no me sentía como la madre de Javier o la suegra de Mónica. Me sentía como Elena, simplemente Elena, una mujer que había construido un pequeño imperio con sus propias manos y que ahora iba a usarlo para construir su propia paz. El amor no podía ser una sentencia a una vida de humillación. El verdadero amor, el que yo le había dado, era para que él volara alto, no para que me usara como un escalón sobre el cual limpiarse los zapatos antes de seguir subiendo. Él había olvidado esa lección fundamental. Caminé hacia el armario y saqué mi mejor vestido, uno floreado que no usaba desde hacía años. También mi bolso de piel, el que guardaba para las ocasiones especiales. Hoy era una ocasión muy especial. Era el día de mi independencia. Mientras me vestía no sentía odio por Javier. Sentía una especie de lástima profunda y distante. Lástima por el hombre en que se había convertido, por la brújula moral que había perdido. Pero su redención ya no era mi responsabilidad. Mi única responsabilidad, a partir de este momento, era yo misma. Mi paz, mi tranquilidad
y mi futuro. El futuro que comenzaría en unas pocas horas. Me acerqué de nuevo a la fotografía en el buró. Tomé el pequeño marco de plata en mis manos y observé el rostro de mi bebé. Le di un beso a la fría superficie del cristal. «Adiós, mi niño», susurré. «Es hora de que tu mamá vuelva a nacer». Coloqué la foto boca abajo. No con rencor, sino como un acto simbólico de cerrar un capítulo. El amor por ese niño de la foto siempre estaría en mi corazón, pero ya no podía seguir siendo la justificación para tolerar al hombre que me despreciaba. El cordón umbilical, ese que creí cortado el día de su nacimiento, finalmente se rompería hoy. El sol ya estaba más alto, inundando la habitación con una luz dorada y esperanzadora. Escuché los primeros ruidos en la casa. La regadera, el murmullo de sus voces. Pronto bajarían a desayunar, esperando que yo, como siempre, les sirviera su café y sus huevos rancheros. Hoy no habría desayuno. Hoy la cocinera, la sirvienta, la vieja que da asco, tenía otros planes. Unos planes que cambiarían sus vidas para siempre. Y mientras me ponía mis aretes, una pequeña y serena sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en mucho, mucho tiempo. No había malicia en mi corazón, solo una calma glacial, una resolución inquebrantable. Entendí que el amor propio no es egoísmo, es una necesidad vital. Durante demasiado tiempo, había puesto las necesidades y la felicidad de Javier por encima de las mías, creyendo que esa era la definición de ser una buena madre. Pero una buena madre también debe enseñar con el ejemplo, y el ejemplo que yo había estado dando era el de la sumisión y el sacrificio sin límites. Hoy, la lección sería diferente. La lección sería sobre la dignidad, sobre las consecuencias y sobre el hecho de que nunca, jamás, se debe subestimar la fuerza silenciosa de una mujer. Revisé mi bolso, mi cartera, mis identificaciones, la pequeña libreta donde tenía apuntados los números de teléfono importantes. Todo en orden. Estaba lista. El ruido de sus pasos bajando la escalera se acercaba. Mi corazón no se aceleró. Al contrario, se sentía más tranquilo y firme que nunca. El momento de la confrontación no sería ahora. Ahora era el momento de la acción, de los movimientos calculados y silenciosos que preceden al jaque mate. Ellos no sospecharían nada. Para ellos, yo simplemente saldría a hacer mis compras o a misa, como cualquier otra mañana. Finalmente, antes de salir de mi cuarto, me detuve un último segundo frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era una víctima. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con un nuevo propósito. Había una rectitud en su postura que no estaba ahí la noche anterior. Asentí levemente, como sellando un pacto conmigo misma. El día sería largo y lleno de trámites, pero cada paso que diera fuera de esta casa sería un paso hacia mi libertad. Salí de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de mí, dejando atrás una vida de servidumbre y caminando hacia un futuro que, por primera vez, me pertenecía solo a mí. Salí de casa dejando atrás el eco de sus quejas. «¿Y el café?», escuché que preguntaba Mónica con ese tono de niña, mimada que nunca había perdido. «Voy al centro», respondí sin detenerme, mi voz tan neutra como la mañana. No me volví para ver sus rostros. No quería que ninguna expresión de fastidio manchara la resolución que sentía. En la calle, el aire fresco de la mañana me recibió como una bendición. Decidí no tomar un taxi, sino caminar hasta el metro. Quería sentir el pulso de mi ciudad, ser una más entre la multitud que se apresuraba a sus trabajos, a sus vidas. Cada paso sobre la acera era una reafirmación de mi existencia, un recordatorio de que yo era más que una figura decorativa en la casa de mi hijo. El viaje en metro fue un torbellino de rostros y sonidos, una sinfonía de la vida cotidiana que por tanto tiempo había observado desde la distancia. Me sentí extrañamente viva, anónima y libre. Mi primer destino era el despacho del licenciado Valderas, en un edificio antiguo cerca del Zócalo. Él había sido amigo de mi esposo y me conocía desde que llegué a la ciudad. Era un hombre de la vieja escuela, de palabra y honor.
Al verme entrar, se levantó de su escritorio de caoba y me saludó con un respeto que ya había olvidado que existía. No me preguntó por Javier, me preguntó por mí, por Elena. Le ofrecí un café, que acepté con gusto. Sentada frente a él, en un sillón de piel gastado por el tiempo, le expliqué mi propósito sin rodeos ni dramatismos. Quiero vender la casa de Coyoacán, licenciado, y quiero hacerlo rápido. Pude ver una chispa de sorpresa en sus ojos, pero no hizo preguntas indiscretas. Simplemente asintió, su rostro serio y comprensivo. Creo que él, de alguna manera, entendió lo que no se decía con palabras. Revisó sus archivos y, como por obra del destino, me informó que tenía un cliente, un inversor extranjero, que llevaba meses buscando una propiedad con esas características en la zona. Estaba dispuesto a pagar de contado y a un precio muy por encima de lo que yo hubiera imaginado. La vida, a veces, te abre las puertas justo cuando más lo necesitas. El licenciado Valderas redactó los documentos con una eficiencia admirable. Mientras el sonido de la impresora llenaba el silencio de la oficina, mi mente voló lejos. Pensé en el verdadero significado de ser madre. ¿Era acaso un contrato de servidumbre perpetua? ¿Un cheque en blanco que tus hijos podían cobrar con ingratitud? No. Comprendí que la maternidad también implicaba enseñar los límites, demostrar que el respeto es el cimiento sobre el cual se construye el verdadero amor. Walter Sorthos. Proteger a Javier de toda dificultad le había impedido desarrollar la empatía. Le di todo lo material, pero fallé en transmitirle el valor de lo intangible, el peso de una palabra amable, el deber de la gratitud. Firmé cada hoja con el pulso firme. El trazo de mi nombre sobre el papel era el punto final de un capítulo de mi vida y el título del siguiente. Con cada firma, sentía que me despojaba de un peso invisible. Estaba vendiendo ladrillos y cemento, pero estaba recuperando mi alma. La casa ya no era un hogar. Se había convertido en una jaula dorada donde mi dignidad se marchitaba lentamente, como mis geranios cuando olvidaban regarlos. El licenciado Valderas me entregó mi copia del contrato y me aseguró que el depósito se haría efectivo en mi cuenta bancaria antes del mediodía. «Elena, está haciendo lo correcto», me dijo, y sus palabras fueron el bálsamo que terminó de sanar cualquier atisbo de duda. Mi siguiente parada fue el banco, una sucursal grande y bulliciosa en la avenida Reforma. Entré con una confianza que no sabía que poseía. Ya no era la viejita que iba a cobrar su exigua pensión. Era una mujer a punto de realizar una transacción importante. El gerente me atendió personalmente cuando vio la cantidad que el licenciado Valderas le había notificado que recibiría. Me trataron con una deferencia y una profesionalidad que contrastaban brutalmente con el desdén con el que convivía a diario. De repente, mi valor como persona parecía estar ligado a los ceros en mi cuenta. Una triste pero reveladora lección sobre el mundo en el que mi hijo tanto anhelaba triunfar. Mientras esperaba que se completara la transferencia, mi teléfono sonó. Era Mónica. Su voz, impaciente y cortante. «Bueno, mamá, ¿dónde te metiste? Ya es tardísimo y no hay nada preparado para la comida». Su pregunta no era por preocupación, era un reclamo. Asumía que mi única función en el universo era satisfacer sus necesidades inmediatas. «Hoy no voy a cocinar. Tengo asuntos que atender», respondí con una calma que la descolocó. «Resuelvan ustedes». Y antes de que pudiera protestar, colgué. Fue un acto pequeño, casi insignificante, pero se sintió como una victoria monumental. Era la primera vez que ponía mis necesidades por delante de sus caprichos. El gerente del banco regresó con los papeles. El dinero de la venta de la casa ya estaba seguro en la cuenta de ahorros que abrí hace décadas con las ganancias de mi cocina económica. Una cuenta cuya existencia Javier y Mónica ignoraban por completo. Procedí a abrir una nueva cuenta, una más pequeña, para mis gastos diarios, y transferí una parte del dinero. El resto, la gran mayoría, quedó protegido, inaccesible para cualquiera que no fuera yo. Me sentí como una estratega moviendo sus piezas en un tablero de ajedrez. La sensación de seguridad financiera era abrumadora. Era el poder de decir no,
el poder de elegir mi propio camino, sin depender de nadie. Al salir del banco, el sol del mediodía me golpeó el rostro. La ciudad se movía a un ritmo frenético, pero yo me sentía en un oasis de paz. Mi plan estaba casi completo. Solo faltaba un último paso: encontrar mi nuevo refugio. No busqué en agencias inmobiliarias de lujo. Tomé un pesero hacia la colonia Roma, un barrio por el que siempre había sentido un cariño especial, con sus edificios señoriales, sus parques frondosos y sus cafés llenos de vida. Caminé sin prisa por sus calles, observando los balcones llenos de flores, imaginando una nueva vida en ese entorno. No buscaba un palacio, buscaba un nido, un lugar donde pudiera volver a ser yo misma. Fue en la calle de Colima donde lo encontré. Un edificio de apartamentos de estilo Art Deco, con una fachada elegante y bien cuidada. En la entrada, un pequeño letrero escrito a mano anunciaba: «Se renta departamento interior». Sentí una corazonada. El conserje me dejó hablar directamente con la dueña, una señora mayor como yo, que vivía en la planta baja. Me mostró el lugar. Era pequeño pero luminoso, con un suelo de madera que crujía amablemente y un balcón del tamaño perfecto para mis geranios. Tenía el aroma de un lugar donde se había vivido felizmente. No necesité ver más. «Lo tomo», le dije a la señora, doña Carmen. Saqué mi nueva chequera y le pagué el depósito y el primer mes de alquiler en ese mismo instante. Su sorpresa fue evidente, pero creo que también vio en mí a un alma gemela, a alguien que sabía lo que quería. Me entregó las llaves, un juego de llaves de latón, pesadas y frías, al tacto. Sostenerlas en la palma de mi mano fue el momento culminante de mi jornada. Eran las llaves de mi libertad. Ya no era una invitada en mi propia vida, ni una empleada en mi propia casa. Era la dueña de mi destino, la dueña de un nuevo hogar. Mientras regresaba a Coyoacán, sentía un agotamiento profundo pero satisfactorio. Había sido un día de emociones intensas, de decisiones irrevocables. En mi bolso llevaba el contrato de venta, los recibos del banco y un juego de llaves nuevas. Mi corazón llevaba una paz que no había sentido en años. No pensaba en la reacción de Javier y Mónica. Eso vendría después. Por ahora, solo me concentraba en la sensación de control, en la certeza de haber hecho lo correcto para mí. Estaba recuperando el timón de mi barco, y aunque la tormenta se avecinaba, sabía que por fin navegaba en la dirección correcta. La vida te enseña que el trabajo duro da sus frutos. Mi cocina económica me enseñó a ser paciente, a saber que los mejores platillos se cocinan a fuego lento. Había pasado años cocinando a fuego lento mi independencia financiera, guardando en secreto los frutos de mi trabajo. Javier, con su educación y su puesto de gerente, creía que el dinero aparecía mágicamente en los cajeros automáticos. Nunca entendió el sudor, las quemaduras y las noches sin dormir que se escondían detrás de la comodidad de la que él disfrutaba. Estaba a punto de recibir una lección intensiva sobre economía real, una que no se enseñaba en ninguna universidad. La arrogancia de mi hijo y mi nuera había sido su perdición. Daban por sentada mi sumisión, mi presencia silenciosa. Confundieron mi paciencia con debilidad, mi amor con estupidez. Nunca se preguntaron de dónde venía el dinero que mantenía la casa, que pagaba los impuestos, que les permitía vivir sin preocupaciones. Asumieron que todo era suyo por derecho de nacimiento, una herencia anticipada que solo tenían que esperar a que yo muriera para reclamar oficialmente. Su codicia y su falta de respeto les impidieron ver a la mujer que yo era, la administradora astuta, la inversora silenciosa, la verdadera dueña de todo lo que ellos creían poseer. Esa tarde, mientras el taxi me llevaba de vuelta a la que pronto sería mi antigua casa, observé los jacarandás en flor. Sus colores violetas pintaban la ciudad de una belleza melancólica. No sentía tristeza por dejar atrás la casa de Coyoacán. Los recuerdos felices que albergaba ya habían sido manchados por los años recientes de menosprecio. Un hogar es donde está tu corazón, donde te sientes seguro y respetado. Y mi corazón ya no vivía allí.
Estaba ansioso por mudarse a ese pequeño y soleado apartamento en la Roma, por echar nuevas raíces en una tierra más fértil. El plan, ejecutado con la precisión de un general en batalla, me había devuelto la sensación de poder sobre mi propia vida. Cada paso, desde la llamada al licenciado hasta la firma del contrato de alquiler, había sido una declaración de independencia. No era una guerra contra mi hijo, sino una revolución personal. Estaba derrocando al régimen de la resignación y la autocompasión para instaurar una nueva república basada en la dignidad y el autorrespeto. Y yo, Elena, era la única ciudadana y la presidenta de esa nueva nación. El desdén con el que me trataban era un síntoma de su propia inseguridad. Necesitaban sentirse superiores a alguien, y eligieron a la persona que más los amaba, la que sabían que no se defendería. Era el camino del cobarde. Pero se habían olvidado de un detalle fundamental. El amor incondicional no significa aceptación incondicional de la falta de respeto. Incluso la oveja más mansa, cuando es acorralada y maltratada sin cesar, puede revelar una fuerza que nadie esperaba. Mi fuerza no estaba en los gritos ni en los golpes. Estaba en mi mente, en mi capacidad de planificación y en mi independencia económica. El taxi dobló en la esquina de mi calle. A lo lejos, vi la fachada de la casa. Por un instante, sentí un nudo en la garganta, una punzada de nostalgia por lo que alguna vez fue y nunca volvería a ser. Pero la sensación pasó tan rápido como llegó. La reemplazó una calma absoluta. Iba a entrar a esa casa por última vez, como la residente sumisa. La próxima vez que hablara con Javier y Mónica, sería como la dueña de la propiedad que acababa de vender, la mujer que sostenía su futuro en la palma de su mano. La función estaba a punto de comenzar, y yo tenía el papel principal. Entré en la casa, y el silencio me recibió. Aún no habían llegado. Dejé mi bolso sobre la mesa del comedor y, en lugar de dirigirme a la cocina como era mi costumbre, subí directamente a mi habitación. Allí, en el fondo del armario, me esperaban 2 maletas que había empacado hacía mucho tiempo, en una de esas noches de soledad en las que fantaseaba con escapar. Contenían lo esencial, algo de ropa, mis documentos importantes, los pocos recuerdos que no quería dejar atrás. Las bajé una por una, con un esfuerzo que me recordó mi edad, y las coloqué ordenadamente junto a la puerta principal. No eran las maletas de una fugitiva, sino las de una mujer que se muda a su nueva vida. Luego, con la misma calma metódica, me preparé una taza de té de manzanilla. El ritual de calentar el agua y esperar a que la infusión tomara color me ancló en el presente, aquietando el último vestigio de nerviosismo que pudiera quedar en mi sistema. Con la taza humeante entre las manos, me senté en mi viejo sillón de la sala, el que tenía la tela un poco gastada en los reposabrazos, y esperé. Desde allí tenía una vista perfecta de la entrada. Cada tic-tac del reloj de pared en el pasillo parecía amplificar la tensión, una tensión que solo existía para mí. La casa estaba en calma. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas, pero todo era la quietud que precede a la tormenta. La llave giró en la cerradura poco después de las 7. Eran ellos. Escuché sus voces antes de verlos, quejándose del tráfico y del calor. Entraron, cargando sus portafolios y sus sacos, sus rostros marcados por el cansancio del día. Lo primero que notaron fueron las maletas. Javier frunció el ceño, su mirada pasando de las maletas a mí, sentada tranquilamente con mi té. ¿Y esto? ¿Te vas de viaje, mamá?, preguntó con un tono que mezclaba la curiosidad con su habitual sarcasmo. «¡Qué bueno! A ver si en el pueblo se te quitan esas mañas», añadió Mónica, dejando caer su bolso sobre una silla con un golpe seco, sin siquiera mirarme. «Antes de que deshagan las maletas por mí, hay algo que deben ver afuera», dije, mi voz sonando extrañamente clara y firme en la sala. Se miraron el uno al otro, extrañados por mi tono. Javier, con un resoplido de impaciencia, abrió la puerta para mirar hacia el jardín. Se quedó paralizado por un instante. Mónica, curiosa, se asomó por encima de su hombro. Escuché su jadeo ahogado.
Vi cómo la confusión en el rostro de mi hijo se transformaba en una mueca de incredulidad. Volvió a entrar, cerrando la puerta lentamente, como si temiera que el ruido pudiera hacer real lo que acababa de ver. El letrero de «vendido», con sus letras rojas y audaces, había hecho su trabajo. «¿Qué carajos es eso, mamá? ¿Es una de tus bromas de vieja?», espetó Javier, su voz subiendo de volumen, la primera grieta en su fachada de control. Mónica, por su parte, ya no sonreía. Sus ojos iban del letrero a mi rostro, buscando una explicación, una negación. El ambiente en la sala había cambiado drásticamente. La indiferencia había dado paso a una alarma palpable. Se acercaron al centro de la sala, rodeando la mesita de café que nos separaba, como dos lobos que acorralan a una presa que, de repente, ha mostrado los colmillos. Pero yo no era una presa, y no tenía intención de atacar. Solo iba a exponer la verdad. Tomé un sorbo de mi té, dejando que el silencio se estirara, que su ansiedad creciera. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Puse la taza de vuelta en su plato. El ligero sonido de la porcelana fue el único ruido en la habitación. Finalmente levanté la vista y los miré, primero a uno y luego al otro. No había ira en mi mirada, solo una calma inmensa y definitiva. «No es ninguna broma, Javier», comencé, y mi voz, aunque baja, llenó cada rincón de la sala. «La casa que te daba vergüenza», hice una pausa, dejando que las palabras aterrizaran, «ya no será más un problema para ti». Vi el desconcierto total dibujado en su rostro, la incapacidad de procesar lo que estaba escuchando. «La vendí esta mañana», continué, con la misma voz monótona y serena. «El comprador pagó de contado. El dinero ya está depositado en mi cuenta bancaria, una cuenta que abrí hace 40 años, cuando empecé a vender tamales para poder darte de comer». De mi bolso saqué una copia de la notificación legal que el licenciado Valderas había preparado para ellos. La deslicé suavemente sobre la superficie de madera de la mesa, empujándola hasta que se detuvo justo frente a ellos. «Los nuevos dueños tomarán posesión en 30 días. Tienen un mes para desalojar la propiedad». Cada palabra era una piedra, construyendo un muro infranqueable entre su pasado de confort y su futuro incierto. Javier soltó una carcajada, pero sonó hueca, rota. «¡Estás loca! Tú no puedes vender esta casa. Esta casa es mía, me pertenece», gritó, golpeando la mesa con el puño. Era la reacción de un niño al que le quitan su juguete favorito. Mónica, más práctica, arrebató el papel de la mesa. Sus ojos se movieron frenéticamente de una línea a otra, su rostro perdiendo todo color a medida que leía el lenguaje legal, las firmas, los sellos oficiales. «Javier», susurró, su voz temblorosa, «es legal. Está firmado ante notario». La negación de mi hijo se estrelló contra la realidad innegable de ese documento. «¿Cómo que es legal? Es imposible», insistió él, arrebatándole el papel a su esposa. Lo leyó, sus labios moviéndose en silencio, y vi el momento exacto en que la comprensión lo golpeó. Rostro pasó de la ira a la incredulidad, y de ahí a un pánico puro y desnudo. Me miró, sus ojos suplicando una explicación que pudiera revertir lo que estaba sucediendo. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué harías algo así?». Su voz ya no era la de un hombre arrogante y en control, sino la de un niño perdido, asustado. Por primera vez en muchos años, me miraba no como a un mueble, sino como a una persona capaz de actuar, una fuerza que él no podía dominar. Me levanté del sillón, sintiéndome más alta y más fuerte de lo que mis 76 años me permitían. Lo miré directamente a los ojos, sin vacilar, y le di la única respuesta que importaba, la única verdad que necesitaba escuchar. «Porque el asco que sientes por mí ahora tiene un precio, Javier», dije, mi voz aún tranquila pero cargada con el peso de años de humillaciones silenciosas. «Y es un precio que ustedes ya no pueden pagar». Esas palabras, las mismas que él había usado para herirme, se las devolví, pero no como un insulto, sino como una sentencia. El impacto de esa frase fue total. Vi cómo la última pizca de soberbia se desvanecía de su rostro, reemplazada por una humillación devastadora.
Retrocedió un paso, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Se pasó una mano por el cabello, su mandíbula temblando. Mónica se quedó congelada, con la boca entreabierta, mirando el abismo que se acababa de abrir a sus pies. El poder en esa habitación había cambiado de manos de forma tan silenciosa como brutal. Ya no eran los amos del castillo. Eran simplemente ocupantes con una orden de desalojo. La mujer a la que despreciaban se había convertido en su casera, su banquera y su jueza, todo en una sola tarde. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. El sonido de su mundo derrumbándose era ensordecedor para ellos, pero para mí era el sonido de la paz. Javier se dejó caer en el sofá, el mismo donde la noche anterior se había reído de mí. Apoyó la cabeza entre las manos, su cuerpo sacudido por un temblor que no podía controlar. Mónica comenzó a sollozar, un llanto lastimero y agudo que no me provocó ninguna compasión. Habían sembrado desprecio durante años y ahora estaban cosechando las consecuencias. No había ninguna alegría en mi corazón, ninguna sed de venganza satisfecha, solo un profundo y sereno alivio. Tomé mi bolso de la mesa del comedor, caminé hacia la puerta, pasando junto a ellos sin decir una palabra más. Todo lo que necesitaba ser dicho ya estaba dicho. Mi presencia ya no era necesaria en esa casa, en esa escena de su propia destrucción. Antes de abrir la puerta, me detuve y hablé una última vez, mi voz dirigida a la pared, al futuro. 30 días, dije, simplemente para recordarles el plazo. Luego abrí la puerta, tomé mis maletas, una en cada mano, y salí al aire fresco de la noche, dejando atrás las ruinas de la vida que ellos mismos habían demolido. Al cerrar la puerta detrás de mí, el sonido del cerrojo encajando en su lugar fue definitivo. Era el fin. No miré hacia atrás. Caminé por el sendero de mi antiguo jardín, pasando junto a los geranios que tanto amaba, bajo la misma luna que había sido testigo de mi humillación. Pero esta noche, la luna no se sentía burlona. Se sentía como una cómplice silenciosa, iluminando mi camino hacia la libertad. Un taxi que había llamado previamente ya me esperaba en la esquina. El conductor me ayudó a subir las maletas, y, mientras el coche se alejaba, no sentí ni una pizca de arrepentimiento. Sentí el comienzo. El taxi me dejó frente al edificio en la calle Colima. El trayecto se me hizo eterno, y al mismo tiempo, demasiado corto. Subir mis 2 maletas por la escalera fue un esfuerzo que me dejó sin aliento, pero cada escalón era un paso más lejos de mi vida anterior. Cuando finalmente introduje la llave de latón en la cerradura de mi nuevo apartamento y la puerta se abrió, un silencio puro y expectante me recibió. El espacio estaba vacío, bañado por la luz anaranjada del atardecer que se colaba por los ventanales. No sentí la soledad del abandono, sino la calma de un lienzo en blanco. Era un espacio que no contenía fantasmas ni recuerdos dolorosos. Era simplemente mío. Esa primera noche, dormí sobre un colchón improvisado en el suelo, pero fue el sueño más profundo y reparador que había tenido en más de una década. Los primeros días fueron de exploración, tanto del apartamento como de mi nueva libertad. Desempaqué lentamente, decidiendo con cuidado el lugar de cada objeto. La foto de mis padres encontró su sitio en una pequeña mesita. Mis libros, en el alféizar de la ventana. Salía a caminar por las mañanas, sin rumbo fijo, descubriendo las pequeñas maravillas de la colonia Roma. Una panadería con un olor a pan recién hecho que me transportaba a mi niñez. Un parque donde las parejas de ancianos bailaban danzón los domingos. Un mercado lleno de colores y sabores que despertaron mi amor por la cocina. Por primera vez en mi vida, el tiempo me pertenecía por completo. Podía decidir si doblar a la derecha o a la izquierda sin tener que dar explicaciones a nadie. A la semana de mi mudanza recibí una llamada de mi hermana Inés, la que todavía vive en nuestro pueblo de Oaxaca. La noticia, como suele pasar en nuestras familias, había volado más rápido que un pájaro. «Elena, hermana, ¿es cierto lo que me contaron? ¿Que corriste a Javierito de tu casa?», me preguntó con la voz cargada de una preocupación que yo sabía genuina. Le conté la historia, no con rencor ni con aires de victoria,
sino con la simpleza de los hechos. No le dije que Javier me daba asco. Le dije que yo había decidido volver a respetarme. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Hiciste bien, hermana», me dijo finalmente. «A los hijos se les da el nido para que aprendan a volar, no para que maten a la madre a picotazos». Nunca busqué saber los detalles de su caída, pero la información me llegaba en fragmentos a través de parientes lejanos. Supe que intentaron quedarse en la casa, suplicando a los nuevos dueños, pero fue inútil. Tuvieron que mudarse a un diminuto apartamento en Iztapalapa, en la periferia de la ciudad, un lugar que Mónica seguramente consideraba el infierno en la tierra. Javier, al parecer, perdió su empleo de gerente poco después. El estrés y la humillación lo habían vuelto errático e ineficiente. Su mundo, construido sobre la apariencia y la falsa seguridad de mi casa, se había desmoronado como un castillo de arena. No sentí alegría. Sentí una profunda y amarga lástima por el hombre que no supo valorar lo que tenía. Una tarde, mientras esperaba el semáforo para cruzar la avenida de los Insurgentes, lo vi. Estaba al otro lado de la calle, discutiendo acaloradamente con Mónica. Se le veía más delgado, con la ropa arrugada y una sombra de desesperación en la mirada que no reconocí. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. En su mirada no vi odio, sino una confusión total, como si estuviera mirando a un fantasma. Yo sostuve su mirada, sin expresión, hasta que la luz del semáforo cambió a verde y seguí mi camino. No aceleré el paso ni lo ralenticé, simplemente continué, dejando su caos atrás, en la otra acera. Ese encuentro fortuito cerró para mí cualquier ciclo de dolor. Él ya era un extraño. Mi vida, mientras tanto, florecía en la simplicidad. Lo primero que hice fue comprar macetas y tierra en el mercado de Jamaica. Llené mi pequeño balcón con geranios de todos los colores. Rojos, rosas, blancos. Cuidar de ellos se convirtió en mi ritual matutino. Regarlos, quitarles las hojas secas, hablarles en voz baja. Verlos crecer sanos y fuertes bajo el sol me llenaba de una satisfacción serena. Eran un símbolo de mi propia resiliencia, de mi capacidad para echar raíces y florecer de nuevo, incluso después del invierno más largo y crudo. Cada nueva flor era una pequeña victoria, una promesa de que la belleza siempre puede encontrar un camino. Redescubrí el placer de cocinar. Mi pequeña cocina, siempre soleada, se convirtió en mi santuario. Volví a preparar los platillos de mi tierra. Un mole negro que tardaba 2 días en cocinarse, unas tlayudas crujientes, un chocolate de agua espumoso. Pero ahora cocinaba para mí. Me sentaba a mi pequeña mesa junto a la ventana y saboreaba cada bocado, sin prisas, sin críticas, sin el deber de servir a nadie más que a mi propio bienestar. Invité a mi vecina y casera, doña Carmen, a comer un día. Resultó ser una mujer maravillosa, viuda como yo, con un gran sentido del humor. Nuestras comidas se convirtieron en una costumbre, un espacio para compartir historias y risas. Empecé a usar mi dinero, no con despilfarro, sino con la alegría de quien se permite un gusto merecido. Me compré un rebozo de seda de Santa María del Tule, que siempre había admirado en las tiendas de artesanías. Me inscribí en una clase de telar de cintura en el Centro Cultural del barrio, algo que siempre había querido aprender. Empecé a ir a los museos que nunca tuve tiempo de visitar. El de antropología, el de Frida Kahlo, que estaba tan cerca de mi antigua casa, pero que sentía un mundo de distancia. Cada nueva experiencia era un hilo de color que tejía en el lienzo en blanco de mi nueva vida. Mi independencia no era solo financiera, era emocional. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a no temerle al silencio. Pasaba horas leyendo en el parque, sintiendo el sol en mi rostro, observando a los niños jugar. Descubrí que dentro de mí había una mujer interesante, con opiniones y gustos que habían sido silenciados por años de complacer a los demás. La Elena que estaba emergiendo era más sabia, más tranquila, pero también más firme. Ya no pedía permiso para existir, simplemente existía, y lo hacía con una plenitud que nunca antes había conocido. La paz que sentía no era la ausencia de problemas,
sino la certeza de poder enfrentarlos. Un día, mientras organizaba unos papeles viejos, encontré el número de teléfono de mi nieta, Sofía. Era la hija de mi hija mayor, la que se casó joven y se fue a vivir a Monterrey. Nuestra relación siempre había sido cordial pero distante, marcada por la desaprobación de su madre a mi vida de sacrificio por Javier. Con un impulso repentino, marqué el número. La voz de Sofía, ahora una joven universitaria, fue una brisa de aire fresco. Hablamos durante más de una hora y le conté con honestidad lo que había sucedido. Ella me escuchó sin juzgar. Sofía me contó que estaba estudiando arquitectura, pero que a sus padres les costaba mucho trabajo pagar la colegiatura. En ese momento sentí una claridad absoluta. Mi dinero, el fruto de mi trabajo, no estaba destinado a quedarse guardado en un banco. Tenía un propósito mayor. Sofía, mi amor, le dije, me gustaría ayudarte con tus estudios. Considéralo un regalo de tu abuela. La única condición es que nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Escuchar su llanto de gratitud al otro lado de la línea fue más sanador que cualquier terapia. Mi legado no sería una casa, sería la educación y la dignidad de mi nieta. Esta nueva conexión con Sofía me dio un propósito renovado. Hablábamos todas las semanas. Me contaba sobre sus clases, sus proyectos, sus sueños. Yo le contaba sobre mi nueva vida en la Roma, sobre mis clases de telar, sobre mis geranios. Era una relación basada en el respeto mutuo y el cariño genuino. Ya no era solo la abuela lejana, era una confidente, una mentora. Mi amor de madre, que había sido envenenado por la ingratitud de Javier, encontró un nuevo cauce, uno fértil y agradecido. Estaba invirtiendo en un futuro que sí valía la pena, uno donde el esfuerzo era reconocido y el amor era correspondido. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. Mi pequeño apartamento se sentía más hogar que la casa de Coyoacán. Las paredes estaban adornadas con los textiles que yo misma tejía, cada uno contando una historia. Mi balcón era un pequeño jardín colgante que era la envidia del vecindario. Mi amistad con doña Carmen se había fortalecido. Éramos como hermanas. Mi vida era pequeña, tranquila y absolutamente perfecta. La paz que había anhelado durante tanto tiempo no era un destino, sino un camino que se construía con cada pequeña decisión diaria. Una tarde, mientras ordenaba un viejo baúl, encontré la fotografía de Javier de bebé, la que había puesto boca abajo el día que me fui. La tomé en mis manos y la observé largamente. Ya no sentía el dolor punzante, la traición. Veía a un niño inocente, ajeno al hombre en que se convertiría, y sentí una punzada de perdón, no para él, sino para mí. Me perdoné por haber aguantado tanto tiempo, por haber confundido el amor con el martirio. Perdonar no significaba olvidar ni reconciliarse. Significaba liberarme del último ancla que me ataba a ese pasado de dolor. Volví a colocar la foto en el baúl, esta vez con el rostro hacia arriba, y lo cerré. La felicidad, descubrí, no es un gran evento, sino una colección de pequeños momentos. Es el sabor del primer sorbo de café por la mañana, en silencio. Es el calor del sol en la piel mientras lees en un banco del parque. Es la risa compartida con una buena amiga. Es la satisfacción de ver algo hermoso creado por tus propias manos. Es la llamada de tu nieta contándote que sacó la mejor nota de su clase. Mi vida estaba llena de esos pequeños momentos, y juntos formaban un mosaico de una alegría serena y profunda. Ya no necesitaba la validación de nadie para sentirme completa. Había aprendido la lección más dura de todas. A veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus propios actos. Mi decisión de vender la casa no fue para destruir a Javier, fue para permitirle, quizás por primera vez en su vida, ser el único arquitecto de su destino. Si aprendería de ello o no, ya no era mi asunto. Mi responsabilidad era conmigo misma, con mi propia felicidad y paz. Había cumplido con mi deber de madre. Ahora me tocaba cumplir con mi deber como ser humano. Vivir mi vida con dignidad hasta el último de mis días. Entendí que la dignidad no es algo que te puedan quitar,
Solo es algo que tú puedes entregar. Y yo la había entregado durante años en la bandeja de plata del amor incondicional. Recuperarla no requirió una batalla a gritos, sino un acto de voluntad silencioso y firme. Mi fuerza no residía en el poder del dinero, sino en el poder de mi decisión. El dinero fue solo la herramienta que me permitió ejecutarla. La verdadera riqueza que había acumulado no estaba en el banco, sino en la fortaleza de mi espíritu, forjada en el calor de mi cocina económica y templada en el frío de la ingratitud. Mi nueva rutina me trajo una salud que no recordaba. Las migrañas que me aquejaban desaparecieron. La opresión en mi pecho se desvaneció. Dormía profundamente por las noches y despertaba con energía. Mi cuerpo, libre del estrés constante de la humillación, parecía rejuvenecer. Incluso mi doctora se sorprendió en mi último chequeo. Doña Elena, lo que sea que esté haciendo, sígalo haciendo. Le ha quitado 10 años de encima. Sonreí. Lo que estaba haciendo era, simplemente, vivir en paz. Era el mejor tratamiento médico que existía. La gente a menudo subestima el poder del silencio. Mi hijo y su esposa confundieron mi silencio con debilidad, pero el silencio tiene muchas formas. Existe el silencio de la sumisión, pero también existe el silencio de la observación, el silencio de la planificación, el silencio de la fuerza contenida. Fue en el silencio donde encontré mi resolución. Fue en el silencio donde ejecuté mi plan. Y fue en el silencio de mi nuevo hogar donde encontré mi paz. Aprendí que las acciones más ruidosas y transformadoras a menudo nacen de la quietud más profunda. Mi vida no era una novela de venganza. Si esta fuera una historia de venganza, yo me regocijaría en la miseria de mi hijo. Pero no lo hago. Su destino me es, en gran medida, indiferente. Mi historia es una de autorrecuperación. Es la crónica de una mujer que recordó su propio valor. No se trata de lo que él perdió, sino de todo lo que yo gané. Mi paz, mi libertad, mi respeto propio, mi alegría de vivir. Mi victoria no fue sobre él. Fue sobre la versión de mí misma que había permitido que el maltrato se convirtiera en normalidad. Una tarde, recibí una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja de papel, doblada varias veces. La caligrafía era la de Javier. Contenía solo 2 palabras. Lo siento. Me quedé mirando la nota durante mucho tiempo. Sentí nada. No, ni rabia, ni alegría, ni vindicación. Era demasiado poco. Y llegaba demasiado tarde. Doblé el papel y lo usé para encender el piloto de mi estufa para calentar el agua para mi café. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden ser reparadas. Y algunas disculpas no pueden reconstruir los puentes que fueron quemados hasta los cimientos. La vida me había dado una segunda oportunidad, no para encontrar un nuevo amor o para vivir grandes aventuras, sino para algo mucho más fundamental, para encontrarme a mí misma. Y me había encontrado en las calles de la Roma, en el aroma de mis geranios, en el sonido de mi telar, en la voz de mi nieta. La Elena de hoy era una mujer completa. No necesitaba a un hijo que la validara, ni a una nuera que la aprobara. Se necesitaba a sí misma, y se tenía. Y eso, descubrí, era más que suficiente. Los años pasaron, tranquilos y amables. Sofía se graduó con honores como arquitecta. En su discurso de graduación, agradeció a su abuela Elena, cuyo ejemplo de fortaleza y dignidad silenciosa fue la viga maestra que sostuvo sus sueños. Lloré al escuchar esas palabras, no de tristeza, sino de una gratitud inmensa. Mi sacrificio no había sido en vano, simplemente había sido redirigido hacia un terreno más fértil. Mi legado estaba a salvo. Era un legado no de ladrillos y dinero, sino de fuerza, respeto y la inquebrantable convicción de que nunca es tarde para reclamar tu propia vida. A veces, por la tarde, me siento en mi balcón, rodeada de mis flores, con una taza de chocolate caliente en las manos. Observo el cielo cambiar de color, del azul al naranja y al violeta. Pienso en mi largo viaje, desde los campos de Oaxaca hasta este pequeño rincón de paz en el corazón de la Ciudad de México. No me arrepiento de nada. Cada paso, cada dolor,
Cada lágrima me condujo hasta aquí, hasta este momento de serenidad absoluta. La humillación que sentí aquella noche no fue el final de mi historia, fue el comienzo de mi verdadera vida. En mi comunidad, la gente me conoce como la tejedora de Coyoacán, aunque ya no viva allí. Vendo mis textiles en un pequeño mercado de artesanías los fines de semana. La gente compra mis piezas no solo por su belleza, sino por la historia que cuentan. Cada hilo es un testimonio de resiliencia. Con el dinero que gano, he creado un pequeño fondo para ayudar a otras mujeres mayores que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Les ofrezco un lugar para hablar, un consejo y, a veces, una pequeña ayuda económica para que puedan dar su propio primer paso hacia la independencia. Mi dolor se ha transformado en un propósito. He aprendido que el verdadero hogar no es una estructura de 4 paredes, sino el espacio que habitas dentro de ti misma. Puedes vivir en un palacio y sentirte como una prisionera, o puedes vivir en un modesto apartamento y ser la reina de tu propio universo. Yo elegí ser la reina de mi universo. Un universo pequeño, tranquilo, pero infinitamente rico en paz y dignidad. La corona no está hecha de oro, sino de autorrespeto, y es la única joya que una mujer realmente necesita llevar. Mi relación con el mundo cambió. Antes, caminaba con la cabeza gacha, tratando de ser invisible para no molestar. Ahora, camino erguida. Miro a la gente a los ojos. Sonrío. Mi presencia en el mundo ya no es una disculpa. Es una afirmación. Soy Elena, una mujer de Oaxaca, una madre, una abuela, una tejedora, una amiga. Y cada una de esas facetas de mi identidad es motivo de orgullo. No hay nada en mí, ni en mi historia, que me pueda provocar asco. Solo un profundo y sereno respeto por la mujer que fui y la mujer en la que me he convertido. Descubrí que la paz es un trabajo activo. Es una elección que se hace cada día. La elección de no vivir en el pasado, de no albergar rencor, de perdonar, no por los demás, sino por ti misma. La elección de enfocarte en la belleza, en la gratitud, en las pequeñas alegrías. No es un estado pasivo, sino un jardín que debes cuidar todos los días, arrancando las malas hierbas del resentimiento y regando las flores de la serenidad. Y mi jardín, hoy, está más florecido que nunca. Finalmente, he llegado a comprender la naturaleza del amor. El amor verdadero no aprisiona, libera, no humilla, enaltece, no exige, ofrece. El amor que yo sentía por mi hijo era genuino, pero la dinámica en la que habíamos caído era tóxica. A veces, la forma más pura de amor es el amor propio, el que te da la fuerza para decir basta, porque al salvarte a ti misma, les das a los demás la oportunidad de salvarse a sí mismos, ¿o no? Pero esa, al final, es su elección, no la tuya. Mi historia no es extraordinaria. Soy solo una entre millones de madres que lo han dado todo por sus hijos. Pero espero que mi viaje sirva de algo, que inspire a otra mujer, en algún otro lugar, a levantar la cabeza, a reconocer su propio valor y a dar el primer paso para reclamar su dignidad. No se necesita ser rica ni poderosa. Solo se necesita una chispa de autorrespeto y la convicción de que mereces vivir en paz. El resto, de una forma u otra, se acomoda. Miro el atardecer desde mi balcón, un espectáculo de colores que pinta el cielo de la Ciudad de México todos los días, y pienso que mi historia no es realmente una de venganza. La venganza deja un sabor amargo en la boca, una sed que nunca se sacia. Lo mío fue un acto de justicia, no la justicia de los tribunales y los abogados, sino la justicia del alma, la que te exige poner las cosas en su justo lugar. Comprendí que una casa, por muy valiosa que sea, es solo un conjunto de ladrillos y techos. Un hogar, en cambio, es el lugar donde tu dignidad puede vivir sin tener que pedir permiso. Tuve que renunciar a mi casa para poder, finalmente, construir mi verdadero hogar dentro de mí. El amor de una madre es un océano, se dice siempre, pero hasta los océanos tienen límites, orillas que definen dónde termina el agua y empieza la tierra firme. Yo permití que mi océano se desbordara,
inundando mi propia tierra, ahogando mis propias raíces con tal de que mi hijo nunca tuviera sed. El mayor acto de amor que le pude ofrecer, paradójicamente, no fue darle todo, sino quitárselo. Le quité el salvavidas de mi sacrificio para obligarlo a aprender a nadar por sí mismo. Mi verdadero legado, ahora lo sé, no era una herencia material, sino el ejemplo de fortaleza que le dejé a mi nieta Sofía y, más importante aún, el que me demostré a mí misma. Nuestra sociedad a menudo confunde la calma con la debilidad, el silencio con la sumisión, especialmente en nosotras, las mujeres mayores. Nos ven como figuras frágiles, reliquias del pasado que ya no tienen voz ni poder. Pero he aprendido que la fuerza más formidable no es la que grita, sino la que actúa. Es la fuerza de una decisión tomada en la soledad de la noche, la de un plan ejecutado con la precisión de un relojero, la de una mano que no tiembla al firmar su propia liberación. Mi poder nunca se fue, siempre estuvo ahí, dormido bajo capas de costumbre y abnegación. Solo necesitaba que el dolor de la falta de respeto lo despertara de su largo letargo. No vivo anclada en el pasado. No desperdicio mis días, que ahora sé que son preciosos, pensando en la herida o en la cicatriz. La vida es demasiado corta para gastarla en el rencor. A veces, en mis oraciones, pido que Javier encuentre su camino, que la dureza de la vida le enseñe la lección que mi amor no supo enseñarle. Pero lo hago con la distancia de quien desea el bien a un extraño, porque su viaje ya no me pertenece. Mi presente está aquí, en el hilo de mi telar, en la risa de mi amiga Carmen, en la promesa de un nuevo amanecer sobre mis geranios. Mi futuro es cada uno de estos momentos de paz, y los atesoro como el mayor de los lujos. Al final, todo se reduce a una sola verdad, tan simple y tan profunda como la tierra de mi Oaxaca natal. La dignidad es la raíz invisible del árbol de la vida. Si dejas que otros la envenenen, tus hojas se secarán, tus flores no nacerán y tus frutos serán amargos. Debes proteger esa raíz por encima de todo, incluso si para ello tienes que podar las ramas que más amas, porque ningún árbol puede sostenerse si su raíz está muerta. Hoy, mi árbol es pequeño, pero sus raíces son fuertes y profundas, y sus flores, mis tranquilas alegrías diarias, nunca han sido tan vibrantes. Soy Elena, y esta, por fin, es mi vida. Ahora dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Y cuéntame también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando. Y para ayudar a que esta historia llegue a más personas, suscríbete y comparte este video.